venimos a alabarte, a adorarte, a buscarte, porque hay una necesidad inminente de ti, Señor. Señor, cada vez que estamos cansados, agotados, quejosos, lo único que nos revela, Señor amado, es la necesidad que tenemos de ti, Señor. Escucha, oh Dios, nuestra oración. Escucha, Señor, esta mañana nuestro clamor, por favor. Ministranos de tal manera, Señor amado, que podamos ser renovados, que podamos ser restaurados, que, Señor amado, nuestro espíritu se conecte con tu espíritu, Señor, que seamos llenos todas las días, cada mañana de tu Espíritu Santo. Señor, que nuestros sentidos espirituales recobren esa sensibilidad espiritual que necesitamos, Señor, para escucharte, para sentirte, Señor, para entender los espíritus, para comprender los tiempos, Señor, para que cuando vayamos a hablar, no hablemos lo que queremos, sino lo que tú nos dices que hablemos. Señor, quita el temor de la boca de mis hermanos, quita los argumentos de su mente cuando les dice que no son dignos, que tal vez no pueden, que tal vez su pasado los define. Pues no, tu pasado no te define. Es el Señor el que te define, el que te da a ti. Alabado el nombre del Señor, el que levanta tu cabeza. Él es quien es tu gloria. Y en el nombre de Jesús, tú eres bendición donde quiera que estás, donde quiera que trabajas, en el lugar donde vives. Tal vez no ves resultados ahora en tu familia, en tus hijos, pero mantente firme, pues no será avergonzado aquel cuya confianza puesto en el Señor. No será avergonzado, sino que verá el bien del Señor. Sus hijos lo verán, alabado el nombre de Dios. Señor, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu bondad y tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendiciones nuevamente esta mañana. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Seguimos en nuestro estudio del libro de Lucas y es una maravilla. Así que no se pierdan, escriban, disfruten. Tienen cómo predicar, cómo enseñar, cómo compartir la palabra. No tienen que buscar nada nuevo porque toda su palabra está allí. Alabado el nombre del Señor. Lucas capítulo 17. Vamos a ir a ver del verso 1 al verso 6. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar,
y os obedecerá. Ay, es una palabra bien profunda. Después de que Jesús estuvo hablando acerca de el peligro de malgastar las economías, de no ser buenos administradores, habló con ellos, con los fariseos respecto a amar al dinero. Entonces él se vuelve a sus discípulos y les advierte en cuanto a posibles pecados en sus vidas, porque les dice, mire, en ocasiones vamos a tener que tropezar. Y eso es parte de la vida. Después de todo, todos aquí somos pecadores y vivimos en un mundo lleno de pecado. Debemos saber, debemos tener cuidado de no hacer que otros tropiecen, porque es cosa seria pecar contra otro creyente y tentarle a que peque. Los tropiezos van a venir, queridos, pero que tú no seas el tropiezo de otro, que tú no seas el causante del pecado de otro. Aquí es donde el Señor Jesús le advierte a los discípulos y nos advierte a nosotros. Romanos capítulo 14, el versículo 13, por favor. Romanos capítulo 14, el verso 13. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Nuestra tarea no es andar juzgando a nadie, no es andar señalando a nadie. Nuestra tarea, ¿cuál es? Nuestra tarea es animar, levantar, afirmar a nuestros hermanos, orar por ellos, interceder por ellos, pero no ser piedra de tropiezo. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Voy a volver a decirlo. El que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Qué quiere decir eso? No hay nada oculto. Y en él no hay qué tropiezo. El hablar, cuando dice, no seas tropiezo de ninguno de estos pequeñitos, Jesús no se estaba refiriendo solamente a los niños, sino también a los creyentes más jóvenes que están aprendiendo a seguir al Señor Jesús. Nosotros somos una familia y así nos cataloga el Señor, una familia, donde hay hermanos mayores y hermanas mayores que tienen la responsabilidad de animar, de levantar, de restaurar, de afirmar aún a esos hermanitos menores. Usted no puede ser una persona que simplemente se congrega y ya. No, usted tiene que cuidar también de sus hermanos menores. Y una de las maneras de cuidarlos es con nuestro testimonio, porque nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras acciones, los hermanitos menores nos están mirando.
porque para ellos nosotros somos un ejemplo. Entonces usted no puede decir, ah, no, pues eso es mi vida, yo veré qué hago. No, eso era cuando usted era un bebé, pero como usted ya es una persona adulta espiritualmente, usted tiene que comportarse como una persona responsable. Como esto todo es un contexto, desde Lucas capítulo 7 el Señor empezó a hablar acerca de esos pequeños publicanos, de esos pequeños pecadores que habían creído en Cristo Jesús. Y entonces le está diciendo a los discípulos, miren, miren muchachos, ustedes no se pueden comparar ni ser igual a los fariseos, iguales a los estudiosos de la ley, que en vez de ayudar a las personas y con sus cosas. Es la primer ley que cumplimos es la ley del amor, porque a través del amor el Señor nos conquistó y cuando nos amó, nos enseñó y nos rodeó con lazos de amor y misericordia, y allí nos quitó las vestiduras viejas. Así que los fariseos habían criticado a Jesús y seguramente eso pudo haber causado que nuevos creyentes mm, como que la pensaran mucho y tal vez ellos fueron piedra de tropiezo. Cuando nosotros hacemos un comentario de la iglesia, de los pastores, de los líderes, de la alabanza, de la adoración, del ujier, del intercesor, etcétera, 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 podemos tener bebés espirituales al lado de nosotros y pudiésemos con esos comentarios ser estorbo o tropiezo para esos pequeños. Yo he tenido algunas experiencias de niños que hemos tenido desde pequeñitos en la casa de Dios y llega un momento donde se apartan del Señor. Y algunos entonces piensan que el problema ha sido la iglesia, que han sido los malos testimonios, y seguramente sí, pero ¿sabe dónde empezó el mal testimonio? En la mesa de su casa. Cuando usted llegó a comentar del hermano, del fulano, de la iglesia, del pastor, del líder, y tal vez el niño no comentó nada, pero él escuchó. Y ese comentario puede hacer una piedra de tropiezo en el corazón de nuestros hijos, porque ellos te aman. Y si tú dices, no, allá no me entienden, allá no me comprenden, allá no esto, lo otro, ese niño se queda calladito, pero lo guarda. Y usted pensó que ese niño no le sucedió nada, no pensó nada. Pero cuando llega a una edad dice, ya no quiero ir. Y usted, pero ¿por qué, papito? ¿Pero qué le hicieron? No quiero. Y nuestros comentarios llegaron a ser estorbo. Tan serio es este pecado que la Biblia dice que a la persona le iría mejor si fuera arrojada viva al mar con una piedra así amarrada al cuello para nunca más ser vista. ¿Sabe? Causar tropiezo a otros es un pecado muy grave. Por eso hoy usted como discípulo del Señor, el Señor le está diciendo lo mismo que le dijo a los discípulos y me está diciendo a mí. Yo soy un canal de bendición y yo soy el hermano mayor que levanta a mi hermano.
Bueno, pero supongamos que tú no eres quien peca, sino el que peca es otro creyente contra ti. Jesús se adelantó a esa pregunta y nos instruyó a lo que debemos de hacer. Supongamos que no fuiste tú, sino fue otro el que pecó contra ti. O te dio un mal ejemplo, te dio un mal testimonio, no tuvo la actitud correcta, no te dio lo que tú esperabas, no te visitó cuando tú lo esperabas, no te levantó. Pensemos eso. Primero debemos de tener interés personal los unos por los otros y obedecer la siguiente advertencia. Mire, dice, mirad por vosotros mismos. Es la primera instrucción. Si alguien peca contra ti, la primera instrucción es, mirad por vosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Vigile su corazón y no permita que la falta de otro se convierta en tropiezo, se convierta en estorbo en su vida, sino vigile su corazón en el amor de Dios y haga todo lo posible para que esa ofensa no se convierta en algo tan trascendental en su vida. Eso es lo que hace una persona madura. Si un hermano o una hermana en verdad peca contra nosotros, después de habernos examinado en amor, después de no haber permitido que esa ofensa crezca, sino haber bajado en nuestro espíritu, llame a ese hermano en amor, llámelo en privado y permita que usted como hermano mayor le pueda ayudar a crecer a ese hermano menor o a ese hermano que se ha equivocado. Nuestra tendencia tal vez sea sentirnos dolidos, guardar rencor y luego contarle a otros los que nos ha sucedido, pero esto no sería lo correcto. Esto dañaría la familia, el cuerpo de Cristo. Por eso, este es un consejo que el Señor le dio a los discípulos. Y yo creo que todos los que están aquí son discípulos del Señor. O sea, que es un consejo para todos nosotros. Mateo capítulo 18. Vaya por favor y búsquelo, el versículo 15. Mateo capítulo 18, verso 15. Y nos da las instrucciones aquí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ah, es un tema de cuidar la integridad tanto del uno como del otro. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo uno o dos testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, pues díselo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, téngalo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí habla de algo que se llama el poder del acuerdo. Póngase de acuerdo primero con Dios. Póngase de acuerdo primero con el Señor.
y trate al ofensor como Dios lo ha tratado a usted, con amor. Atráelo con brazos de amor y misericordia. Y luego háblele y trate de llevarlo a un arrepentimiento, siguiendo la verdad en amor. Es el primer paso para resolver las diferencias personales. Nuestro objetivo debe ser no avergonzar, no lastimar al ofensor, sino animarle a que se arrepienta. Si el ofensor se arrepiente, entonces, ¿qué dice? Debemos perdonarle. Entonces, la clave aquí no está en la ofensa. La clave aquí no está en el ofensor. La clave aquí está en el perdón. Es más, el perdón debe ser un hábito en nuestra vida. Debemos tener el hábito de perdonar, porque otros pueden pecar contra nosotros 7 veces al día o incluso 70 veces 7. Bueno, aunque no es posible que alguien cometa tantos pecados en un solo día hacia nosotros. Pero Jesús está usando esta hipérbole para hacer hincapié en su mensaje, no enumerar los pecados de otros, porque a veces eso hacemos. Vea, ya va una, ya van dos, es que ya me la he hecho 3 veces. No es que ya van, no, ya van hasta 5. No, no hay que enumerarlos, porque cuando tú enumeras estás guardando, y los pecados y las ofensas no se guardan, se sueltan. Alabado el nombre del Señor. Siempre debemos estar listos a perdonar a otros, porque quizás un día nosotros mismos necesitemos que nos perdonen. Y el Señor dijo que con la vara con que tú mides, serás medido. Tal vez hubiéramos esperado que los discípulos respondieran, uy, Señor, sí, por favor, aumentanos el amor por las personas. ¿Por qué? Porque el amor es clave en el perdón, pero la verdad es que la fe es mucho más importante. Se requiere fe para obedecer estas instrucciones y perdonar a otros. Mire, nuestra obediencia al perdonar a otras personas muestra realmente cuánto estamos confiando en el Señor, cuánto estamos nosotros creyendo en las palabras del Señor. Los discípulos irónicamente dicen, pues entonces aumentanos la fe. Realmente fue una palabra irónica. Y Jesús les dice, ustedes no necesitan fe, usted lo que necesita es obedecer. Punto. Cuando el Señor te dice que perdones, hay que perdonar. Ya. Recuerde que el perdón es una cosa y la confianza es otra. El perdón debe ser inmediato. La confianza puede tardar en restaurarse, pero se puede restaurar en algunos casos. Los creyentes maduros entienden que el perdón no es un intercambio de palabras. Hermano, te perdono, yo también te perdono. Un abrazo, ay, tan lindos. Como cuando los niños peleaban, ¿se acuerdan que tenían un juguete y peleaban entre ellos? Bueno, ya, hágame el favor, se van a pedir perdón. Sí, perdón, no, y ya. No, 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 no. El verdadero perdón siempre incluye dolor. Alguien ha sido lastimado y hay un precio que se debe pagar para sanar esa herida. Y es el amor el que nos motiva a perdonar. Es la fe la que activa ese amor.
Por eso el Señor dice que cuando nosotros nos enfrentamos a alguien que nos ofende, tenemos que mirarlo a través del amor, pero lo primero es cuídese de sí mismo, o sea, mírese, a ver, examínese, ¿dónde le pegó? ¿Dónde le dio? Como cuando usted está en una batalla o los soldados están en una guerra y cayó una bomba, alguna cosa, y dice, revísese, ¿qué le dolió? A ver, ¿dónde le tocó? ¿Le tocó la mente? ¿Le tocó el corazón? ¿Qué le tocó? Y vaya al Señor a que lo sane. Usted no puede ir al que le tiró la bomba a decirle, venga, usted me tiene que sanar, porque es que usted me tiró la bomba. No, usted tiene que ir es al Señor. Y cuando usted está sano, entonces en amor puede ir a esa persona, ya no exigirle que le sane, sino a ponerse en paz con esa persona. Alabado el nombre del Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. ¿Y qué dice? Y Él hará. Por eso lo primero es en el Señor. Es Él y yo. Somos los dos en medio de una ofensa, en medio de un dolor. Somos los dos. Cuídate de que no se te convierta en gangrena. Cuídate que no se te infecte. Porque si te infecta, hay que cortarte una parte de tu cuerpo. Y el que va a sufrir eres tú. Entonces, primero vamos al Señor. Encomendamos al Señor nuestro camino. Encomendamos al Señor lo que nos ha pasado. Y confiamos en Él, que Él hará. El perdón es una prueba de nuestra fe, sí, pero también es una prueba de nuestro amor. La naturaleza humana, siendo lo que siempre es, engendra ofensas. Y aunque usted no quisiera, ni se lo propusiera en su corazón, la naturaleza humana engendra ofensas que fácilmente se pueden convertir en oportunidades para pecar. Es por eso que cada mañana venimos al Señor, nos presentamos, oramos, recibimos la palabra, nos la pasamos meditando en ella todo el día, alabado el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que sea Él el que fluya, que no sea yo, porque Señor, cuando yo hago las cosas, yo termino haciéndolas mal, Señor, pero cuando tú las haces muy bien. Por eso el pueblo de Dios debe cultivar el hábito de enfrentar las ofensas con sinceridad, de enfrentar las ofensas en amor, de perdonarnos unos a otros, de orar para que nos dé un espíritu de arrepentimiento todo el tiempo. El que no puede perdonar destruye los puentes por los cuales él mismo tiene que cruzar. ¿Escuchó eso? El que no puede perdonar destruye los puentes por los que él mismo tendrá que cruzar. Nunca digas, espero no necesitar nunca nada de esa persona. Son palabras muy, muy, muy peligrosas. Mientras estemos aquí en la tierra, yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí, porque nos ha puesto el Señor como hermanos, unos mayores, unos medianos, otros menores, pero tenemos el mismo Padre y vamos para la misma casa y viviremos en la misma eternidad para la gloria de su nombre. Espíritu Santo, te agradezco por la palabra de esta mañana.
Te agradezco por cada hermano, por cada hermana que está aquí, por cada amigo. Glorifícate en ellos, glorifícate en mi vida. Haznos un instrumento verdadero en tus manos. Y desde ya, si hay alguien a que tenemos que perdonar, Señor, pues ayúdanos, aumentanos el amor, la fe, la obediencia para perdonar, Señor, y no ser piedra de tropiezo para nadie, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo sus vidas este día, que la gloria de Dios sea con ustedes, y si el Señor así lo permite, nos vemos mañana. Bendiciones para todos. Dios les bendice. Dios les bendiga, Amén. Dios hermano. le Dios bendiga les bendiga. más.